bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que fielmente nos esperan para celebrar la Santa Cena juntos cada día martes. Aquí estamos felices y contentos de poder continuar con esta labor que Dios nos ha encomendado. Así que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que también sabemos que fielmente se conectan para celebrar juntos la Santa Cena. Sí, en verdad es algo extraordinario que nosotros podamos celebrar juntos la Santa Cena y principalmente que usted pueda ser partícipe de invitar a aquellas personas que se encuentran, amigos, hermanos que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Celebrar la Santa Cena no es un acto religioso, es un acto del reino de Dios aquí en la tierra, y que se hace a través de la iglesia, a través de aquellos los cuales hemos comprendido y entendido el valor y la importancia que tiene el hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos. Y principalmente lo que viene a ser la Santa Cena es para nosotros estar en un tipo de vida, en una comunión, donde nos ponemos a cuentas cada uno con nuestra manera de proceder en nuestro diario vivir, porque es algo que a diario nosotros necesitamos cuidar en nuestra manera de proceder, porque llegan momentos en nuestras vidas donde nuestra fuerza espiritual mengua, y es donde nosotros tenemos que correr a ese lugar, ¿no? Al lugar donde las fuerzas son en abundancia, donde uno se puede tomar y puede tener certeza de que va a continuar un estilo de vida. Recuerden que la vida espiritual no es una religión, es un estilo de vida, y hemos estado aprendiendo y enseñando también que la vida en Cristo es en el Espíritu. Dice en el libro de Romanos, dice el libro de Romanos que nosotros hemos recibido el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones, en el hombre interior. En el momento que nosotros venimos a ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Salvador, tenemos una experiencia maravillosa. Y esa experiencia es el tipo de vida de Dios. Y como todo lo que pertenece al reino de Dios en nuestras vidas espirituales, va a la dimensión de la fe. La fe que nace de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas tenemos hoy en día que creen en Dios? Pero cuando entramos al terreno de la dimensión espiritual, ahí es donde muchas personas pierden su conexión divina con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra en sí, la palabra de Dios, es espíritu. Entonces, siendo espíritu la palabra de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta que al momento que nosotros fuimos tocados por el Espíritu, fuimos convencidos por la palabra, por el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido esa vida nueva, en ese mismo momento hay un switch. Uno muere y uno vive. Y hoy hablaba yo con un ministro, teníamos una buena plática con un gran ministro, y hablábamos sobre si habéis muerto, dice, habéis resucitado. Pero si habéis muerto, ¿y qué le quiero decir si habéis muerto? Tiene que haber una disposición voluntaria, no por emoción de decir, sé que estoy mal y tengo que pedir perdón, sé que estoy mal
y tengo que dejar X cosa. Sé que yo tengo que actuar. ¿Por qué? Porque inclusive en oficios que no son lícitos o negocios que no son lícitos, uno tiene que tomar decisiones y decir, no voy a continuar haciendo eso, porque eso me va a afectar primeramente en mi relación con Dios. Y por eso hay reglas, normas, estatutos, cómo saber conducirnos. Y es muy importante para nosotros que cuando uno muere al pecado, la palabra de Dios dice que nace otro nuevo hombre. ¿Qué era lo que tenía bajo el dominio del pecado al hombre? Pues la naturaleza que había. ¿Cuál era la naturaleza? La rebeldía. Pecado, ya. ¿Qué es lo contrario a rebeldía? La obediencia. Entonces, cae la rebeldía y se levanta la obediencia, pero que opera por fe. Y yo en lo personal lo confieso y lo digo, la fe es un acto que es solamente disponibilidad de uno de decir, voy a hacer lo que dice Dios. Y es tan sencillo y tan fácil hacerlo, pero la palabra nos dice en el libro de Romanos que nosotros necesitamos, creo que es Romanos capítulo 5, dice el versículo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué había en ese hombre? Desobediencia. Fueron constituidos por Adán, fuimos constituidos pecadores. Pero por el Dios viviente, por Cristo, por la obediencia, fuimos constituidos ahora. O sea, el significado de la obediencia tiene un significado más allá de lo que tradicionalmente se dice ser obediente. Prácticamente es un estatus la obediencia. Es una fuerza del ADN de la palabra que hay en nosotros. Porque dice la Escritura, todo lo pueden en Cristo. Todo lo pueden en la palabra. Todo lo pueden en el verbo. ¿Sí, no es verdad? Amén. Entonces vemos ahí la necesidad de ver que por la rebeldía de uno, ¿cómo ahora no le vamos a dar crédito a la obediencia de Cristo? Amén. Que fue transferida esa habilidad a nosotros. Fuimos constituidos obedientes. Así es. ¿Encontraste una versión diferente? Sí, en la Pasión dice, la desobediencia de un hombre abrió la puerta para que toda la humanidad se hiciera pecadora. Dice, así también por la obediencia de un hombre abrió la puerta para que muchos pudieran estar perfectamente rectos o justos con Dios y aceptable a Él. Qué tremendo está ahí, qué clarito está ahí, ¿no? O sea, se puede entender perfectamente. Y podemos ver, fíjate, detrás del desobediente, que era el hombre que desobedeció, primero está la desobediencia, se establece en Escritura el fenómeno de acción, ya sea desobedecer o obedecer. Y es algo que necesitamos aceptar por fe, que si yo estoy en Cristo, tengo que aceptar que soy obediente. Amén. Porque si usted cree que no es obediente, usted va a vivir en desobediente. Sí, y así mismo son patrones, ¿no? Como son patrones de pobreza que hemos tenido generación tras generación. Es lo mismo, es patrones de desobediencia que vienen
Satanás, algo que aprendí que es muy importante es que nosotros, como ya venimos a Cristo Jesús, ya somos hijos de Dios, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no podemos tener maldiciones generacionales porque eso se rompió. Pero lo que aprendí es que Satanás obra en patrones por generaciones. Entonces no es que sean... Órale, los patrones generacionales. No es que sean maldiciones generacionales, sino son patrones que Satanás ha utilizado a través de nuestra genealogía hacia atrás y obviamente pues hacia enfrente también. Y son patrones que Satanás utiliza para afectar nuestras vidas. Entonces pues es lo mismo la mentalidad de pobreza o la mentalidad de que somos indignos, ¿no? O en este caso la desobediencia. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que siempre somos desobedientes y siempre vamos a ser desobedientes. O sea, tal vez inconscientemente hagamos cosas, pero la disposición de nuestro corazón es no ser desobedientes, sino ser obedientes, pues. No sé si me expliqué. Perfectamente, o sea, y cómo vemos, hablando del ejemplo que nos diste de la situación financiera, ¿no? Es un tema precioso. Ya. ¿Por qué? Porque si descubres que es voluntad de Dios que usted viva bien, no estoy hablando a acabalarse de un estilo de vida, sino vivir una vida que Dios sea nuestro proveedor, como lo hizo en el desierto con su pueblo. En el desierto no había comida, pero descendía del cielo maná. No había agua, pero de las piedras sacaba agua. Si estamos hablando del mismo Dios hoy. Sí, pues es la misma provisión que tenemos hoy en día. Exacto. Pues, ¿no? Y es como aquel judío, ¿no? Que le preguntan, ¿cómo le hiciste para prosperar? Pues él se extraña. ¿Por qué? Porque para él la prosperidad no es algo que voy a adquirir, sino la prosperidad es algo que es parte de él, de su persona. Él, la naturaleza de él es ser próspero. Exacto. Y así tiene que ser en nosotros, ¿no? Nuestra naturaleza es la obediencia, nuestra naturaleza es la abundancia, nuestra naturaleza es la fe, la paz, o sea, todo lo que Dios nos ha proveído, eso es nuestra naturaleza. Y fíjense cómo hemos hecho de temas tan poderosos y tan valiosos como la sanidad, ¿no? Donde Cristo a través de la muerte nos redimió de toditito enfermedad, dolor, sufrimiento. Y dices tú, bueno, ¿y por qué nosotros no nos quedamos en esa frecuencia? ¿Por qué no permanecemos en la frecuencia de lo que tenemos, ¿no? Y eso implica una manera de vivir. Y la Biblia nos dice en el libro de Romanos 8, versículo 9. Aquí es donde entra la acción. ¿Lo puedes leer? Es algo impresionante. O sea, todos tenemos el derecho de vivir prósperos. Todos tenemos el derecho de vivir sanos. Todos tenemos el derecho de vivir la obediencia. Pero veamos lo que dice este versículo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y luego entre paréntesis dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Otra vez, verás lo que te voy a parar donde me hizo... Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Fíjense bien, no están dominados. El Espíritu Santo nos está diciendo ahorita, hey Eduardo, no te dejes dominar porque tú no estás dominado por Él. Te hace creer. Exacto. Que estás dominado por Él. Ya. Pero no estás dominado por Él. Es el padre de la mentira, pues.
¿Por qué? Porque no hemos aceptado el estado nuevo que tenemos, ¿sí? Por vivir enseñanzas erróneas. Ya. ¿Pero qué dice? La segunda parte. Ujú. Dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la evidencia es que Él va a tomar la decisión y tú tienes que obedecer. Ahora, no te va a obligar, te va a proponer, te va a decir, mira, esto es lo que es tu nueva vida. Que es un susurrar en tu interior, es una manera de donde el Espíritu Santo nos habla y nos dice, estás mal. Esta es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le haces caso al dominio de la voz, porque el Espíritu Santo no se comporta como humanos en rebeldía, ¿no? Él no nos va a gritar y nos va a sentar, no, nos va a hablar con amor, con ternura, y nos va a decir, hey, ese proceder no va bien. Pero somos nosotros que tenemos que cooperar con Él, con nuestra actitud en la vida física. Como cuando las personas quieren que el Espíritu Santo hable en lenguas por ellos. El Espíritu Santo no va a hablar en lenguas por ellos, por nadie. Pues para eso nos dio boca, ¿no? Nosotros tenemos que ser los que hablamos en lenguas. Pero el bautismo con el Espíritu Santo que Jesús nos da, ¿sí? La manifestación de fe es que yo opere dejando el fluir de las lenguas. Pero volviendo ahora al tema de cualquier tipo de caso, ya sea en economía, en salud, en cualquier tema que haya en la palabra de Dios, que ya es algo que nos pertenece por naturaleza. Por ejemplo, yo veo la necesidad de enseñar mucho el ADN. Ese es el ADN de nosotros. Es imposible sin la persona del Espíritu Santo. No puede vivir una persona, porque es más, ahí dicen al final del versículo, y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo del otro espíritu. Yo te garantizo que si lees la Biblia y le dices al Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, quiero que se revele a mí, quiero que se denote en mí cómo es que yo tengo que aportar la obediencia, ¿no? Amén. Dice el versículo 10, y ahí es donde quería yo llegar. Dice, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Si lo declara que nosotros ya somos justos ante los ojos de Dios, ¿por qué vamos a permitir que algo nos haga injustos? Por eso el aprender la Biblia sin el Espíritu es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos convertimos en religiosos, en legalistas, pero no fluimos en amor. Porque la fe opera por el amor. Y todo lo que vas a hacer en el Espíritu es por fe. Pero porque existe el amor de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. El cuerpo está muerto. Entonces, si el cuerpo está muerto, ¿a qué? A la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿quién tiene el dominio total? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar. Le voy a confesar algo públicamente. Me estoy ministrando. Ahorita hace rato pasé por una situación yo y me estoy oyendo y digo, santo Dios. Y la verdad es rica la palabra porque te ministra, te libera, te enseña. Y yo me sentí mal antes de empezar este programa.
pero estoy leyendo la palabra de Dios. Inclusive yo puedo decir muy elocuentemente, no, pues yo sé lo que dice la Biblia. Sí sabes, pero cuando cobra vida la palabra de Dios en tu espíritu y ahorita me doy cuenta que debe de gobernar el espíritu dentro de mí, no la carne. De ningún motivo o índole o forma tiene parte o suerte la carne. ¿Por qué? Dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia divina. Ya. Esta es la versión de la Pasión. Dice, ahora Cristo vive su vida en ti. Eso está tremendo. Dice, ahora Cristo vive su vida en ti. Dice, y aunque tu cuerpo puede estar muerto por los efectos del pecado, su espíritu dador de vida imparte vida a ti porque estás aceptado completamente por Dios, porque eres acepto completamente por Dios. ¿Sabes que eso es un golpe de libertad para decir qué ando haciendo, ¿no? ¿Por qué constricto al Espíritu Santo al no ceder voluntariamente? Porque tenemos que ceder en nuestra vida espiritual. Y yo digo que es a diario el ceder, hasta que hay una madurez del hombre interior, ¿no? Que va creciendo, se va desarrollando y va obteniendo un carácter. Pero vemos la necesidad ahorita en todo el mundo del pueblo, de cristianos, de gente que ama a Dios y que desea depender de Dios y vivir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos practicado principios que no provocan o no hacen que las cosas sucedan en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros mismos, al no obedecer esto, nos autocondenamos, nos autocastigamos o prácticamente nos privamos de lo que nos corresponde por no saber cómo conducirnos. No porque somos personas malas, sino que porque somos negligentes al no decir. Bien dice el Espíritu aquí a través de la Biblia, escudriñar las Escrituras, escudriñelas, ¿sí? Todo el capítulo 8 de Romanos, del versículo 10, se lo recomiendo que lo lea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que podemos hacer. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. No existe un tercero. Y hay cosecha en las dos. Y voy a leer un poquito en el... porque si vivimos conforme a la carne, dice la palabra de Dios, moriráis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La importancia de leer sobre la persona del Espíritu Santo. La importancia de conocer a la persona del Espíritu Santo. La importancia de pedirle perdón al Espíritu Santo. Y yo creo que en verdad va a suceder algo en este programa. Si abre usted su corazón. Si has estado viviendo una vida que no va de acuerdo a la obediencia, es que has aceptado que tú mismo te repruebas. Nosotros mismos nos reprobamos por no saber nuestros derechos y no saber que tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Y va a suceder un despertar enorme. ¿Tienes algo ahí? ¿Encontraste algo ahí? Oh. Ok.
pues en verdad puedes ver ahí en el proceder de vivir por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el 14, el versículo 14, 8:14. Fíjate, un guía te puede decir vete por aquí, pero el guía es el que te dice por dónde. Uno tiene que irse. Sí, esta versión dice, la Pasión dice, los hijos maduros de Dios son aquellos que son movidos por los impulsos del Espíritu Santo. Y ahí entra la formación de la persona, ¿no? Si se dejó formar, si se dejó disciplinar. Obviamente por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de nuestras vidas. Y como dice en la versión Reina Valera, en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, yo sé que ningún hombre guiado por el Espíritu se sale del contexto bíblico. Si alguien se sale del contexto bíblico, ya no es el Espíritu Santo. Es algo, inclusive puedes usar versículos bíblicos para argumentar tu error, pero no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se contradice. No puedes decir ando en amor con odio, vivo en obediencia en rebeldía. O sea, los actos hablan y tiene que ser lo mismo, lo que hablamos y lo que vivimos. Y esa es la comprobación cuando alguien está diciendo la verdad, pero está viviendo en rebeldía, la mentira. Y es ahí donde cualquiera, por eso dice el Señor, los frutos por ellos los van a conocer. Y de esa manera uno puede tener el cuidado necesario en su propia vida, a ver cómo estoy viviendo, ¿no? Y retener y parar y decir, no, estoy mal. Y creo que eso hace lo que dice el Señor, el que se humilla es exaltado. Amén. Es levantado. ¿Sí? ¿Hay algo en tu corazón? No. No, ok. Dice el versículo, dice el 15, pues si no habéis recibido el espíritu de esclavitud, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Entonces, ¿qué espíritu recibí? De libertad. ¿Qué te priva a ti de estar en paz? ¿Qué te priva a ti de vivir financieramente bien? ¿Qué te priva a ti de tener seguridad de paz? De seguridad de tener una atmósfera constante. ¿Qué te priva? Es el espíritu. Dice la Biblia, aquí lo dice, pues si habéis recibido el espíritu, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que simplemente analizarnos nosotros mismos como lo hacemos en la Santa Cena? Decimos que nosotros mismos nos autoanalicemos, veamos nuestra manera de cómo estamos viviendo. Y de esa manera nosotros, por eso yo creo fielmente que de que empezamos a hacer la Santa Cena, yo en lo personal, yo he recibido un cambio. Porque sí lo hacíamos, pero una vez por mes. Amén. Y ahora no. Es todos los martes. Y creo yo fielmente que se van a ir uniendo más y más personas. Pero es que usted puede utilizar las redes sociales y convertirse en
misionero virtual, ¿no? Donde tocas el corazón de personas. Hey, te invito a la Santa Cena el martes a través del Facebook. ¿Cuántas personas en el mundo están necesitados, ¿no? De diferentes maneras. Por eso el crecer, el madurar, el tener firmeza, se detona los dones del Espíritu en nosotros, en todos nosotros, porque el Señor dio dones a todos. Así es. No hay un hijo de Dios que no esté proveído de dones o regalos para la edificación de nosotros mismos, ayudarnos y poder ver situaciones que podemos ver con el don de ciencia, el don de sabiduría. Tú operas en un don de sabiduría y un incrédulo está presente ahí, se impacta. Me tocó verlo en un ministro, donde estaba en un restaurante y la persona que estaba sirviendo a las mesas, este ministro le dijo: quiero orar por ti porque tienes esto, esto y esto y esto. La mujer soltó los platos y se puso a llorar y a llorar y a llorar, porque dice, qué tremendo, dice, qué precisión, es un don. No es que le atinaron o que le adivinaron. No. Fue para que tuviera ella provisión y se diera cuenta que hay alguien que le ama. Amén. Y oramos por esa persona. Estamos con él en ese lugar y oramos por esa persona. Y esa persona dice, qué rico se siente, qué bonito se siente, qué libertad percibo, dice. Y la verdad, ¿por qué? Porque es Dios con habilidades para la edificación de personas. Y es ahí en donde cada uno de nosotros tenemos que... Dios nos da diferentes dones, como dices, ¿no? A todos tenemos dones. Todos. Y es ahí en donde nosotros tenemos que aprender a ceder. Porque ¿cuántas personas vienen cosas a nosotros y no lo hacemos? ¿Por qué? Porque decimos, y si no es Dios, o y si me voy a equivocar. O sea, hay muchas incógnitas, ¿no? Que siempre ponemos por enfrente de... Y es algo muy importante que tenemos que aprender a obedecer y ceder, porque son incitaciones del Espíritu Santo, son guianzas del Espíritu Santo que tenemos que aprender a reconocer. Porque con una sola palabra que tú obedezcas y le des a una persona que fue dada por el Espíritu Santo, puede ser que esa persona sea salve. Puede ser que si no lo haces, a la noche esa persona se suicide o tenga un accidente o muchas cosas. O sea, no estamos profetizando, pero son posibilidades que muchas veces Dios nos tiene ahí con un propósito para hacer las cosas, y muchas veces nos frenamos por, es que no me siento bien al hacerlo. No se trata si te sientes bien o no, se trata de que el plan de Dios se lleve a cabo. O sea, ya tenemos que pasar y dejar todo ese sentimiento, ese sentimentalismo. El sentimentalismo altera y frena lo que Dios quiere, lo que Dios pues está haciendo, pues no, a través de nuestras vidas. Y tenemos que aprender a reconocer que no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Y si reconocemos eso, vamos a poder hacer cosas extraordinarias. Amen. Porque muchas veces son cosas que vienen, y yo me doy cuenta porque el domingo ministré a alguien, y es algo que viene y te toma el Espíritu Santo, pero tienes que ceder a ello. Si tú no cedes a ello, pues nada sucede. Y personas son cambiadas, o sea, se cambia totalmente una vida de una persona, pues, y es ahí en donde nosotros tenemos que atrevernos, es ahí donde está el denuedo, pues, ¿no? Que no tenemos un espíritu de cobardía, dice la palabra, sino Amén. De poder, de amor y dominio propio. Sí. Es donde Cristo ya está operando a través de uno. Ya no es uno, es Cristo a través. Como Pablo lo decía, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Por qué? Porque se deleitaba en obedecer, se deleitaba
en servir en el plan y el propósito de Dios. Cuando Pablo se le reveló ya la realidad espiritual, se declaró muerto. Pues. Sí. Escuché hoy un testimonio de un hombre, un gran hombre de Dios, de los grandes generales de la fe, que este hombre al inicio de su ministerio dice que él fue sano de muy joven, fue sano de muchos problemas internos y Dios lo sanó y desde ese entonces empezó a servirle al Señor. Y llegó un momento en donde tenía él que entrar, operaba él como pastor, pero ya necesitaba él entrar al siguiente nivel que Dios tenía para él, y era pues en la profecía. Y este hombre no quería, no se rehusaba a ceder al Espíritu Santo. Y tanto él como la esposa tampoco no quería, porque ella decía, pues si así dice, estoy mucho tiempo sola con mis hijos, decía, ahora pues si él toma esa posición ahora, pues voy a estar mucho más tiempo sola con mis hijos. Entonces tanto él como ella no querían que él tomara pues no esa posición, esa responsabilidad. Y dice que estaba ministrando en una iglesia. Era un servicio, dice que en aquel entonces separaban a los hombres de las mujeres y estaban en diferentes cuartos, ¿no? En diferentes salones dentro de la iglesia, pero en diferentes cuartos. Dice que estaban los hombres orando y las mujeres orando también. Dicen que de repente este hombre se cayó al piso. Y traigan un médico, y empezaron a oírle el corazón y el corazón se le estaba yendo. Y entonces en ese momento este hombre pues reaccionó y dijo, Señor, perdóname, sí te voy a obedecer. Entonces trajeron a la esposa, y en el momento que trajeron a la esposa al lugar, ella también ya venía en su corazón, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque los dos se habían rehusado. Entonces en ese momento los dos pidieron perdón. Inmediatamente el corazón de ese hombre empezó a palpitar normalmente. ¿Y qué sucedió? A los siguientes días él aceptó y fluyó en lo que era el nuevo tiempo, el nuevo sazón del ministerio de ese hombre. Entonces muchas veces nosotros no queremos ceder y hacer cosas porque nos incomoda, o porque es inconveniente para la situación personal, o es inconveniente para las finanzas, o es inconveniente para lo que usted, póngale la excusa que usted quiere. Y es ahí en donde cometemos el error, porque Él es el que nos llama, Él es el que nos provee, o sea, de Él viene el poder, de Él viene absolutamente todo, pues. Y todavía nosotros nos damos el lujo de decir, Señor, no quiero. La importancia de caminar desde que nacemos espiritualmente en un desarrollo, ¿no? En un crecimiento. Yeah. Porque yo veo esto. ¿Cuántas personas han abortado? Yeah. Han abandonado el caminar con Cristo. ¿Por qué lo hacen? Sabiendo que es una vida hermosa. Tuvieron experiencias, muchos tuvieron milagros, sanidades, transformaciones, y sin embargo se van del caminar de Dios. ¿Por qué se van del caminar de Dios? Yo decía, antes pensaba de una manera equivocada, ahora me doy cuenta por qué. Porque nunca crecieron espiritualmente, nunca maduraron, nunca se les reveló la grandeza del Dios vivo. No se les reveló, inclusive, lo digo de esta manera y lo digo con mucho respeto, ¿por qué la gente nomás necesita de un milagro y corre a la iglesia? Yeah. Se resuelven las cosas y se van. ¿Por qué? Porque solamente quieren la provisión. Dios para ellos, y no lo digo con mala intención para que usted se ofenda, lo digo para que reaccione y vea la necesidad que tiene de madurar, la necesidad de permanecer a una iglesia, de ser discípulo de Cristo y ser parte de la visión donde Dios nos necesita, porque Dios nos necesita. Dios quiere que en cada poblado, en cada ciudad, en cada nación,
se desarrollen los planes de Dios y lo va a hacer a través de nosotros. Ya. Y somos útiles todos. Sí, y algo muy importante también, que no se trata de que mi carácter lo aprueba o mi carácter no es apto para sí. O sea, no, aquí no se trata absolutamente nada del carácter, ¿no? Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú te imaginas que el Señor Jesús quería entregar su vida y ser crucificado por toda la humanidad? O sea, Él físicamente en su carne. Si recordamos, podemos recordar y decir lo que la palabra nos dice, ¿no? Es que fue su oración al Padre. Si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que Él no quería ser crucificado. Su carne no quería ser crucificado. Sus pensamientos le decían, no, vas a sufrir, y vas a recibir el dolor en tu cuerpo. O sea, nadie quiere hacer eso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces vamos a enfrentar y hacer cosas que nuestra carne no nos gusta, que nuestro sentimiento no nos gusta, pero aún así el llamado de Dios, el manto de Dios está sobre nuestras vidas y que tenemos el poder y la autoridad, aunque nosotros no querramos. ¿Ya? Y eso es simplemente, siempre nos has enseñado, es una decisión. Es una determinación. Es una decisión. Tenemos que aprender a ceder al Espíritu Santo y dejar por un lado el sentimiento, dejar por un lado el que, ay, es que yo no soy así. Créeme, yo el estar enfrente de una cámara y estar saliendo a través de las redes sociales, yo nunca en mi vida me hubiera imaginado hacer esto. Y créelo que a mí no me gusta estar enfrente de la cámara, no me gusta tener un micrófono en mi mano y estar hablando. ¿Pero por qué lo hago? Porque reconozco el manto, reconozco el plan de Dios en mi vida, reconozco el plan de Dios en su vida y estamos para honrarlo, estamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y aún así, y todos nos incomodan ciertas cosas. Y por ejemplo, hay ciertas cosas que todavía a mí me incomodan y tengo que superarlas, ¿no? Sí, pero tiene sus ventajas. Claro. Mira, cuando ya descubres para qué veniste a esta tierra, y comienzas a hacerlo, tal vez no empecemos en la perfección por falta de conocimiento, pero yo digo, privilegiado el que se conecta con asociaciones divinas. Amén. Y se deja enseñar con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo le confirme lo que está aprendiendo. Para terminar por el tiempo, porque apenas me estoy bien excited. Voy a leer un versículo aquí en Romanos capítulo 8, versículo 28 y terminamos y entramos a la Santa Cena. Para concluir con un versículo bíblico que está relacionado cuando uno ya descubre y se determina y dice que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y vamos a caminar. Y yo en lo personal digo esto: la libertad en Cristo no tiene nada que ver con religión ni fanatismo, es disfrutar una nueva vida. Amén. Y es hermoso vivirlo, es precioso. ¿Por qué? Porque el diseñador del universo diseñó esa vida para ti y la estás viviendo. Y Él tiene todo para ti. ¿Qué dice el versículo 28? Esa es la pasión, dice, así que estamos convencidos que cada detalle de nuestras vidas está continuamente siendo entretejida para bien. Amén. Porque somos sus amadores, o sea, somos los que lo amamos a Él, quienes hemos sido llamados para cumplir el propósito designado por Él. Está escrito. Amén. En la Reina Valera dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Amén. Es algo que es para todos. Así es. No existe una persona que diga, no, es que yo no soy ministro. ¿Cómo no? El momento que usted vino a Cristo, usted se convierte en un rey, un sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no podemos cambiar el orden de Dios. No porque se me reveló que yo soy hijo de Dios y soy poderoso, ahora yo voy a tronarle los dedos a mi pastor o a mi pastora. No, tengo que ser humilde. O a tu cónyuge.
¿Por qué? Porque tienes que tener un estatus de humildad. Amén. Nosotros tenemos pastor y nosotros le honramos, le respetamos y estamos felices porque vemos que es una persona que su enfoque de él es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y así que le vamos a parar porque estamos muy emocionados. Pero Amén. no te pierdas el próximo servicio de la Santa Cena. Aquí te vamos a esperar y trata de invitar a tus vecinos, a tus vecinas. Ten un pedazo de pan, un jugo, en cualquier parte del mundo que te encuentres, por favor. Y al terminar esto puedes compartirlo con personas que son cristianos para que ellos reciban este mensaje que el Señor nos dio, ¿no? Amén. Y el próximo martes va a ser más especial porque es mi cumpleaños. es día festivo. Amén. Celestial. Y no porque es mi cumpleaños me voy a ir a celebrar a algún lado. No, aquí voy a estar celebrando la Santa Cena junto con usted, celebrando mi cumpleaños junto con usted. Así que ya sabe, lo vamos a esperar. Le vamos a cantar las mañanitas aquí. En primera de Corintios. Sí, les pedimos de favor que tengan ahí a la mano su jugo de uva, su pan, su galleta para celebrar juntos. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 23. Vamos a orar. Sí, primero vamos a orar porque la palabra de Dios dice que no comamos indignamente el pan. Y yo le invito a todo aquel que haya pasado por una situación difícil. No sabemos, nosotros no vamos a inventar. Dice el 28 aquí que nos probemos cada uno de nosotros mismos. Amén. Y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿sí?, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que vamos a pedirle perdón a Dios si hay algo en su corazón. Padre, hoy venimos no recitando solamente, Señor, como palabras repetitivas, Sí, Señor. sino que genuinamente, Señor, nos unimos para decirte perdónanos. Perdónanos porque faltamos. Perdónanos porque nos alteramos, porque pensamos mal, porque comenzamos a dejar que circunstancias tuviesen control en nuestro corazón, en nuestras almas. Pero hoy te pedimos perdón porque ofendí o porque mentí o porque hice lo que haya hecho. Tú dile al Señor, tal vez hay casos fuertes, graves de adicciones, prostitución, lesbianismo, no sé, no, usted hable con Dios ahí donde se encuentre. Tal vez usted abandonó su iglesia, abandonó el congregarte, dile, Señor, perdóname, porque no pongo énfasis con diligencia de estar en la iglesia, de estar unido a que el plan tuyo se lleve a cabo en el Espíritu, Señor. Padre, gracias. Hoy invocamos la sangre del Cordero. Esa sangre, Señor, que nos limpia, y sabemos que esa sangre, Señor, está vigente para que nuestras conciencias queden completamente libres y limpias de todo aquello que nos acosa. Señor, sabemos. Soma mama shikindrimo ko grima haso kuramanda. Aleluya. Espíritu Santo, te amo precioso. Dígaselo usted ahí donde se encuentra. No espere una emoción, sino crea que el que se humilla, Dios le va a exaltar. Es Dios que lo hace, y cuando Dios levanta a alguien, no hay quien lo tumbe. Así que yo te invito a que juntos le digamos a Dios, Señor, heme aquí. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a leer ahí en el versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede tomar el pan
en su casa, la galleta, no sé qué esté utilizando. Y dé gracias, porque usted está ejecutando un acto del corazón de nuestro Dios que Él hizo en la Pascua, como el sacrificio perfecto, para que usted ahora fuese esa voluntad de Él y tenga el ADN de Dios en su vida. Puede comer el pan. Dice el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Padre, gracias Thank you. por esta copa. Esa copa que representa, Señor, una realidad que marcó la historia de la humanidad. Tu sangre derramada, Señor, el nuevo pacto, esa redención que vino a través del derramamiento de tu sangre, de tu muerte y de tu resurrección, Señor. Gracias, gracias Dios, gracias Jesús, por ese sacrificio perfecto, permanentemente y para siempre. En memoria tuya lo hacemos, Señor. Amén. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Pues un fuerte abrazo, bendiciones, los esperamos el próximo martes. Recuerden que es un martes especial. Y hasta pronto. Dios los bendice, los amamos. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.